¿Qué tal, arquitectos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando con la plantilla que trabajamos el video pasado. Un video que se llama Tips para mejorar tu trazo y tu perspectiva. Como podemos ver, tengo volúmenes al azar en la parte superior y en la parte inferior, con su respectivo contorno, obviamente para hacer la diferencia del volumen y el espacio, ¿vale? El día de hoy vamos a trabajar algunas técnicas en plumón para ir viendo cómo es que se va a colocar el plumón dentro de algún volumen, alguna volumetría, y ir perfeccionando esta técnica. Para este curso los plumones que vamos a trabajar, o los que yo normalmente trabajo, son plumones Charpak. Estos vienen obviamente en diferentes colores y son los plumones con los que yo me he acostumbrado a trabajar en este tiempo, ¿vale? Yo para este ejercicio en específico voy a trabajar un plumón gris 1. Vienen numerados los plumones en la parte de arriba, y en la parte de abajo viene el nombre junto con el código numérico para que los puedan encontrar más fácilmente. Yo voy a trabajar con este plumón que es el gris más básico que existe. Los podemos encontrar los grises o la gama de grises del 1 al 7 me parece, y dependiendo del número es como va subiendo la intensidad. Este es el gris 1, que es el más básico, y es con el que yo voy a empezar a trabajar para ir midiendo un poco cómo aplicarlo y ir aprendiendo un poco la técnica, ¿vale? Hay que tener en cuenta dos características fundamentales al momento de aplicar el plumón. En este caso va a ser la rapidez con la que le apliquemos y la presión con la que le apliquemos. Y dependiendo de estas dos variaciones o de estas dos técnicas, va a afectar el papel en el que nosotros trabajemos. Yo los plumones que trabaje los tengo que tener bien sellados para que el líquido que está en el interior no se seque. Al momento de empezar a trabajar con los plumones hay que tener cuidado, porque muchas veces vienen muy sellados o muy apretados en esta parte de aquí de la tapa. Hay que tener cuidado para destaparlos, para que la punta no se salga y se manche o se llene de tierra o algo así. Voy a destapar el plumón dándole vuelta a la tapa y se zafa. Al momento de yo empezar a ver el plumón, me voy a dar cuenta de que tiene una punta delgada y una parte más gruesa. Esto me va a provocar tener tres tipos de aplicación de plumón. Una va a ser la delgada, una que es como a la mitad, que es la media, y la completa. Lo voy a aplicar aquí en la delgada. Va a ser una línea delgada, una línea intermedia y una línea gruesa, que es completamente toda la superficie. ¿Cómo es que yo voy a empezar a aplicar el plumón? Dependiendo del tipo de papel van a variar las características de presión y de rapidez. Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos para yo empezar a aplicar este plumón? Lo primero que hay que hacer siempre, o lo primero que yo hago normalmente, es con la punta delgada contornear mi figura para que no se salga o para evitar como derrames de color hacia afuera, y posteriormente empezar a rellenar ya sea con la punta mediana o con la punta gruesa. Yo lo voy a hacer aquí en un ejercicio para que lo veamos, ¿vale? Voy a dibujar aquí unos tipos de como de superficies ahí normales, y voy a ver cómo es que yo lo voy a empezar a estar utilizando. Yo al momento de empezar a aplicar el plumón tengo que darme cuenta primero del tipo del papel en el que estoy trabajando. El papel bond es un poco absorbente, y si yo dejo el plumón marcado o si yo retraso de alguna forma esta rapidez, vean lo que pasa. Lo voy a aplicar, pero en el momento en el que yo lo aplique, este papel empieza a absorber y se empiezan a manchar las afueras de mi dibujo, y esto de alguna forma se ve mal. Yo lo voy a empezar a aplicar, como les comento, primero la orilla, un movimiento rápido, la orilla, la orilla, la orilla, y después empiezo a rellenar ya si quiero con esto. Lo que no quiero que pase es precisamente esto, estas manchas que están aquí como por afuera de alguna forma de mi límite. Eso es lo que hay que empezar a saber controlar para que no se vean feos los dibujos. Nuevamente, línea, 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 un movimiento rápido. Incluso yo empezar a remeterme a partir de este contorno un poco para no sobresalir o no salirme del mismo contorno. Vean por ejemplo aquí lo que sucedió. Se derramó el plumón, o bueno, se absorbió de más el plumón,
y se ve feo, no es un contorno definido. Y vean este, por ejemplo, me arremetí un poco, hice primero las orillas y después rellené. ¿Para qué? Para que el plumón quede contenido dentro de mis límites o dentro de mis líneas. De esta forma yo voy a empezar a aplicar el plumón en alguna volumetría. El día de hoy voy a hacer una composición de este volumen al centro y de este volumen. Son volúmenes diferentes, voy a crear una composición y voy a empezar a ver cómo se empieza a aplicar el plumón, ¿vale? Yo, por ejemplo, en este caso, para hacerlo más práctico, lo voy a rellenar o voy a rellenar esta figura. Entonces recordamos siempre las orillas, lo más rápido posible, remeternos un poco de este contorno, no importa que no queden bien. Al final de cuentas el plumón se seca y se ve como una sola pieza o como una sola mancha, ¿vale? Muchas veces no quedan las manchas como de que se pasó primero o todo esto. Si lo hacemos rápido no nos pasa esto. Si dejamos a que se seque y después pasamos la otra capa, sí se empieza a ver como feo. Por ejemplo, aquí estas manchas al final de cuentas se van a empezar a secar y van a crear una sola un solo tono de alguna forma. Vean, por ejemplo, aquí si dejamos que se seque y pasamos otra vez, se empiezan a ver como las manchas ahí raras, ¿vale? Lo que no queremos que pasen, recuerden, es derramar o salirnos del contorno. Otra vez, vamos a hacerlo aquí en este. Primero las orillas con la punta delgada. Rellenamos las orillas. Recuerden, un poco adentro de mi contorno. Y al final rellenamos ya sea con la gruesa o con la mediana. Procurar hacerlo de un solo movimiento en el mismo sentido, para que no nos pase esto de aquí que se ve como una mancha aquí y una mancha de este lado para atrás, para que quede un sólido o un color sólido como completo, ¿vale? La composición que voy a trabajar yo va a ser de este volumen y vamos a empezar a aplicar el plumón. Tengo mi composición ya aquí hecha con los elementos que habíamos mencionado del ejercicio anterior. Lo que procede ahora es aplicar plumones. Yo lo que voy a trabajar es el 1 que trabajé en el ejercicio del plumón, el 2 para marcar un tono, que es el tono inferior de los volúmenes, y el amarillo clásico, ¿vale? Vamos a proceder con los tonos más oscuros, que en este caso es el 2, y lo voy a aplicar como lo habíamos trabajado. Primero marcar las orillas, remetiéndome un poco. Ajá, y después remarcar, o bueno, rellenar como todo el volumen o el espacio, el plano, ya con la punta más gruesa, ¿vale? Recuerden esto para que no se salga el plumón de nuestra superficie o de nuestro límite, que en este caso nada más es la parte de abajo. Pasamos ahora a aplicar el plumón 1, que son los tonos más claros, y de la misma forma empezamos con las orillas, recuerden, remetiéndonos un poco siempre del volumen, solo un poco, ahí por ejemplo, igual aquí en estos que son otros volúmenes, y después remarcar ya sea con la punta más gruesa recordando siempre que es en un solo movimiento, en una sola dirección, y es un movimiento un poco rápido, ¿vale? El último color que voy a aplicar va a ser el amarillo, porque estos de aquí los voy a poner igual en gris,
Es el mismo procedimiento, únicamente diferente volumen. El amarillo o los celajes, las pantallas que yo hago, van a ser igual. Primero las orillas o los contornos de la figura, y después con la punta más gruesa, movimiento rápido y pego. Movimiento rápido y pego. De esta forma. En cuanto más rápido sea el movimiento, menor probabilidad hay de que se salga del contorno. Como ven aquí, como ven acá, ¿vale? Lo mismo de este lado. Primero remarco mis orillas o mi contorno, y después movimiento rápido y pego. De esta forma, ¿vale? Ya aquí los espacios que quedan en blanco, bueno, remarcarlos un poquito y ahí queda. Voy a continuar con el resto del dibujo y les muestro el resultado final, ¿vale? Tengo aquí ya mi volumen terminado. Como pueden ver, la aplicación del plumón fue muy básica. Vean aquí, por ejemplo, esta línea está bien definida, no hay ni traspaso de color de amarillo hacia adentro. Aquí se salió un poco, pero es por la línea, igual que no fue tan rápido el movimiento. Vean, por ejemplo, esta no se salió. Vean, por ejemplo, aquí se salió. Hay que evitar siempre este tipo de errores. Por ejemplo, aquí igual se salió. Aquí puede ser error incluso de la perspectiva o de la línea, para que esto se saliera un poco. Pero en todo lo demás, vean por ejemplo aquí las bases, no se salió nada de plumón. Aquí igual un poco. Pero ese es el ejercicio, ¿vale? Que traten de que no se salga nada de plumón en toda la volumetría. Esta volumetría, recuerden, la hicimos con este ejercicio. Voy a ir marcando yo las volumetrías que estoy ocupando. Que por ejemplo ya fue esta, fue esta, fue esta y fue esta. En el próximo video de tonos vamos a ver un poquito de tonos, cómo se manejan los tonos. Y voy a seguir usando estas volumetrías hasta que, bueno, pues se acaben, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video.